Muy bien, continuamos con la regla 18 de los principios teológicos de interpretación bíblica. La regla 18 dice de la siguiente manera: se puede considerar que es bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. ¿Qué quiere decir esta regla? Hace un momento nosotros decíamos en el video anterior que nosotros debemos considerar los pasajes que enseñan literalmente sobre una doctrina antes de los que no enseñan de manera literal sobre esa doctrina. Aquí lo que estamos diciendo es que es muy probable que haya pasajes que, que no enseñen de manera literal sobre esa doctrina, pero sí se enseñan por implicación. Y entonces nosotros debemos considerar como bíblica esta enseñanza que estamos tomando por implicación solamente si hay varios pasajes a través de los cuales comparados o relacionados con él apoyan esta misma conclusión. Eh, un ejemplo de ese, ¿cuál sería? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es una palabra que no existe en la Biblia. Usted y yo no vamos a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, ni vamos a encontrar en la Biblia que se nos diga que Dios es tres. Sí vamos a encontrar la expresión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La fórmula bautismal de Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero no vamos a encontrar un texto que de manera enfática diga, esta es la Trinidad y está compuesta de esta manera. No lo encontramos. Sin embargo, lo que sí encontramos son textos que implican la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo y obviamente la deidad del Padre. Si vamos a encontrar textos que nos enseñan que quien fue el creador de todas las cosas es el Padre, pero también podemos encontrar textos como en Colosenses, donde se nos dice que Cristo es el creador de todas las cosas. Y también podemos encontrar textos donde se nos dice que el Espíritu Santo fue también creador de las cosas. Encontramos textos donde se nos dice que es el Padre el que salva. Encontramos textos donde se nos dice que es el Hijo el que salva, y encontramos textos donde se nos dice que es el Espíritu Santo el que salva. Luego entonces, considerando estos textos por implicación, nosotros decimos que existe dentro de la unidad de Dios una Trinidad, tres personas que son un solo Dios. Solamente se puede considerar bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si yo quiero dar una enseñanza y estoy implicando que ese texto enseña esto, no lo enseña directamente, pero si yo hago un estudio, digo, sí lo enseña por implicación. Debo considerar más textos que relacionados con este tema apoyen mi conclusión. Si no lo apoyan, entonces no debo yo enseñar eso, porque no hay un apoyo bíblico mayor. Pero si sí hay apoyo, si hay muchos pasajes que relacionados con este tema apoyan mi postura, apoyan mi enseñanza, entonces debo enseñarla como una enseñanza bíblica. Usted y yo debemos entonces siempre tener cuidado de las conclusiones a las que llegamos de pasajes que no son muy claros con respecto de un tema. A veces nosotros tomamos un tema un texto y queremos enseñar un tema a partir de ese texto, que no lo trata directamente, pero lo implica. La verdad es que si hay un texto más claro que trata el tema, pues mejor debo ir a ese texto. Si no hay otro texto más claro, pero hay otro que se relaciona con este, pues debo tomarlo como apoyo para lo que voy a decir. Si no es así, entonces es preferible que yo no enseñe eso. La regla dice, pues, se puede considerar que es bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. Un ejemplo de cómo se hace esta implicación es lo que Jesús hizo, hablando de la resurrección de los muertos en Mateo 12, 26 al 27. Él discutió con los saduceos
acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y entonces Jesús les dice, si no hay resurrección de los muertos, ¿cómo es que Dios se presenta? Y entonces cita Éxodo 3:15 como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Puesto que si Dios es Dios de vivos y no de muertos, eso quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos y, por lo tanto, sí existe la resurrección. ¿El pasaje habla de la resurrección? No. Pero lo deduce Jesús diciendo, Dios es un Dios de los vivos. Él dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, están vivos. Esa es la manera en que nosotros, aplicando un razonamiento deductivo, podemos deducir ciertas enseñanzas de textos que no lo enseñan, pero lo implican. Bien, cuando hagamos esto, debemos tener muchos textos que apoyen esta implicación. Si no hay más textos que apoyen mi implicación, entonces no lo debo enseñar. Espero que haya quedado clara esta regla y que le sirva a usted para su estudio bíblico. Vamos a continuar con la última unidad de este material, que sería la quinta unidad, 2 últimas reglas que nos hacen falta, y con esto estaríamos llegando a la mitad de todo lo que vamos a estudiar en esta materia, en esta clase de principios de hermenéutica. Que Dios le bendiga.